Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, y hoy nuestro estudio, el versículo 35. No están allí contigo los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Bueno, vean de versículos de ya estudiataina de este segundo libro de Samuel, capítulo 15, 35. Si miramos el contexto bíblico, narrativo, dice Ubeaina, va con versículo Abelo Yapoa, dentro de la gran narrativa, dentro de la gran historia que tenemos aquí. Primero, dentro de la perícopa lleva, dentro de la narración. O ve dentro del capítulo, y que tú ya o dentro del libro, o vea tú dentro de la colección, o vea tú dentro de toda la Biblia. Siempre eso quiere decir el contexto bíblico, el contexto narrativo dentro de la Biblia. Va europeo ya, y por eso hace parte del canon. Va versículo pea oínago ave. ¿Cuál es su intención? Va europeando yepe ayacue. Hamba la oñe incluida. Eso quiere decir el contexto bíblico, el contexto narrativo. Dentro de la Biblia, ¿cuál es la función de este versículo? Bueno, entonces se sitúa, queridos amigos, siempre dentro del marco de la rebelión de Absalón con su padre David. Estamos en los capítulos 15 al 18. 15, 16, 17, 18. 4 capítulos, entonces, ya de ave, de esta crisis interna palaciega dentro de la familia de la monarquía de David. Bueno, vea la de situaciones. David, decíamos que está huyendo de Jerusalén para evitar derramamiento de sangre. Upea ya llevo petejina guria ya lleva, porque David no se pone como un rey, un monarca egoísta, donde él dice, bueno, se ave meina, se ave, pensé que se la se soldado fuera, pe yucañandea, pe mano ahí, pe o lo que sea, se necesita, porque se ave la rey, a ñandeña solucionaba, incluso con derramamiento de sangre. No, señor, no necesito ir David, no. La shela problema hoy na pe auge casi, bueno, donde entregamos, a ver, pero acá ni da yo, donde hay potayo, una se causa un weipá a la ciudad, o un weipá lleva al pueblo, o yuca muchos soldados y gente. Queridos amigos, con algo gran enseñanza, ya digo, a ver, una enseñanza por la derramamiento de sangre, donde hay derramamiento de sangre, sino que me refiero al derramamiento de sangre porque llaman boriajula, de gente, llame la salud que se necesita. Nañame entonces la ruta pona entre vete la llevaré cojangua. Nañame la educación pona entre vete la lleco pona hangua. Ya po no sé qué cosa que hambre cero humía porque ñandevare apá, etcétera. Entonces no puede ser pues. A vengo y pone tereña de yo quiero evitar las cosas negativas y entonces prefiero yo dejar. Pero también hay que ver a quién le dejamos. ¿Y quién es el que verdaderamente tiene esta intención, como por lo menos la que tiene David? Por eso es que David siempre es modelo de monarca, modelo de rey, modelo de gobierno. ¿Por qué? Y porque él se da cuenta. Aquí dice, no, este derramamiento de sangre, no, por mi culpa, no. Entonces, él está procurando y organiza estratégicamente, en todo caso, una red de información en este contexto. David envía a Husai, que es su consejero fiel, ¿dónde? A infiltrarse en la corte de Absalón. Ya mañana, la intención aquí cuál es. Y luego los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que permanecen, a ellos ya les había dicho luego, en Jerusalén, como enlaces. Lleva bella ponadina evaloicoajina. Y así que quiero que ustedes estén atentos, porque ustedes tienen que informarme después también. Se establece un sistema de comunicación para proteger al rey y discernir los movimientos del enemigo. Proteger al rey y discernir los movimientos del enemigo. Queridos amigos, esto se mira de un aspecto muy positivo. Movimientos del rey. Es decir,
el rey de un momento dentro de, entre comillas, dentro de sus movimientos, siempre estuvo pensando en la comunidad. Él incluso renunciaba y renuncia, pero al mismo tiempo se dan cuenta que no es el renunciar como decir, bueno, pues ya a ella pariente más vende pobre o lo que sea, porque hoy hay que ese otro que está viniendo al salón, Sarambio ya vota ahí, y va ahí llamando ya vota ahí. Entonces dice, bueno, ¿cómo puedo defender? Yo sé que hay situaciones muy negativas, pero yo no me voy a oponer tampoco cuando se trata de la vida de mis soldados, de mi pueblo, de mi gente. Entonces, en ese sentido, yo prefiero renunciar, pero renunciar con una estrategia diferente, pero para restablecer el orden. Pero el orden en positivo no es para continuar a restablecer el orden de acuerdo a lo que a mí me gusta, para que yo pueda seguir mandando y haciendo cualquier barbarie, ¿entiendes? Como sucede en muchos gobiernos, ¿verdad? Entonces, como igual la orden, como bebe, lo que sea, pero para restablecer, en realidad es su orden, porque afuera no hay el orden que la gente está pidiendo, ¿entiendes? O sea, pego la ave, la palabra de Dios, como me gusta añadir, pega las añadir, pero hay que estar atentos, hay que discernir y hay que entender, hay que utilizar un poquitito el sentido crítico para saber hacia dónde entonces Dios nos llama y nos dirige. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 35. ¿No están allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey, lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Dentro de este contexto, queridos amigos, histórico, recordemos que aquí estamos en el periodo de la monarquía siempre unida de Israel. Estamos en el capítulo 15, en que nos habla todavía de los siglos del tiempo de David, siglo X, siglo XI antes de Cristo. David, ya consolidado como rey, enfrenta una crisis interna. Esta es nuestra situación bien histórica. Su propio hijo intenta usurpar el trono. Oujina Yebaab quiere usurpar el trono, se está poniendo en esta situación, quiero, Hashaya posea más o menos, usurpar el trono. Y entonces las intrigas políticas eran comunes en las cortes antiguas del cercano Oriente. Es decir, eso es lo que encontramos bastante en ese tiempo, las intrigas políticas eran muy comunes. Entonces uno que le hace golpe estaba que le hace golpe estaba aquel, todos piensan en una dinastía, pero la verdadera dinastía, queridos amigos, son muy pocos los reyes que llegan a crear, entre comillas, una dinastía. Es muy difícil de encontrar. A ver, mañana oportunamente, ya estudié ahí Libro de los Reyes, incluso después de la división del reino, 931, ¿verdad? La división del reino del norte y reino del sur, Samaria, Jerusalén, reyes diversos. Y en cada uno de estos lugares hay golpes de estado, ¿entiendes? Te voy a ir a esta forma ya de coina. Y ya pues, de vaya de lista y duración, vemos yo, entonces, esto es lo que sucede. O sea que las intrigas palaciegas, las intrigas políticas eran muy comunes en las cortes antiguas, queridos amigos. Este versículo, por lo tanto, el versículo que nosotros estamos estudiando, ya es el versículo 35, refleja una política histórica, porque esto es historia, queridos amigos, mira la llantilla de Coaina, pero mirado del aspecto teológico, ciertamente, porque es la Biblia. El uso de informantes y aliados dentro del poder político. O sea que yo pienso que esto incluso no es que hemos cambiado demasiado. Informantes y aliados.
incluso dentro del poder político. Un miércoles, oye, por ejemplo, los famosos piragües, muy infiltrados por todas partes. Algunas veces lo feo era de estos piragüeras que podían decir cualquier cosa de vos, ¿entendiste? Además, después de tu tía, después de tu tía. Está con no defenderse, o mira, se vivía mejor que esto, que aquello, pero en realidad no es tanto así. No decimos que también los actuales son mejores que los otros, lo que sea, sino que cada tiempo tiene sus cosas positivas y sus cosas también negativas. Ahora entonces la ñandela, ya guapean, ya calculan, ya mañana, sentido crítico. Pero sobre todo un sentido crítico aquí, desde los valores fundamentales de la ñandela, ya en la cristiano. Ya lee el libro de San Agustín, La ciudad de Dios. Ya lee Mínabe. Si te haya podido tener curso especial con televisión, con llevan de eso es la ciudad de Dios, lo que escribió San Agustín. Porque es una visión así ante la crisis, ¿verdad? Política, la crisis de la polis, quiere decir eso. Ni que nada entendés, es la politiquería, y la gente cada uno, la ilapia, entonces no entendés, ya es política, que son cuestiones partidarias. No. La política del hombre quiere decir, queridos amigos, el sentido que nosotros le damos a la organización. Por eso luego también se habla de monarquía. No es porque vamos a poner de ahora un rey, sino que la monarquía quiere decir organización, quiere decir gobierno, quiere decir tendotá, quiere decir entonces igual puede calcular en mañana esa, entonces ya en esa bañante ya güero guatata y na lleva, coñane comunidad. Eso es lo que quiere decir. Pero de la pimbuquea, entonces algunos la palabra política, te cubre, yo pienso, veo lo que sea. Iban de, no, ese es un político, ese. Y bueno, el hombre y Aristóteles es un ser político de Aristóteles, porque no entiende por nada, es un filósofo. Hoy cuando va a la política, yo. Entiende con la niña, entiende ya la terminología, entonces. Bueno, queridos amigos, aquí se refleja esa política histórica, ¿verdad?, de ese tiempo. Y el uso de informantes y aliados dentro del poder político en ese tiempo era el de todos los días, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que entender bien también dentro de este contexto histórico lo que se nos va presentando y lo que va diciendo. Dentro de un aspecto cultural antropológico, los sacerdotes no solo tenían una función litúrgica, ¿verdad?, sino también una influencia política y social, sobre todo para aquellos que no entienden mucho lo que es la política. ¿Por qué? Y porque de por sí aquí Sadoc y Abiatar estaban representando la legitimidad religiosa del reinado de David. Y legitimidad quiere decir, queridos amigos, el organizar la vida, organizar la polis, organizar la ciudad. Es buscar dentro de la comunidad, porque toda organización humana necesita de los tendotá, se necesita de las responsabilidades, queridos amigos. Y eso Dios nos ha dado a través de nuestras cualidades. Hoy algunos la ivalea la humiará y bueno, a eso hay que ponerle. Y hay que sacarle el sombrero y hay que hacer, pero porque hoy ya poponá, ya digo que se llama apellido leve hará y pero tu Simon dai pocana, ese no es la iba levea. Ese es cualquier cosa, pero no, él la iba levea para llevar adelante entonces una comunidad. Hay que entender bien entonces, por eso el discernimiento es esencial. La comunicación secreta mediante mensajeros era clave en las sociedades sin sistemas, ¿verdad?, modernos. Era clave. No había eso, ¿verdad? Te decían camarita y pega camaya o chapamoy, guapamoy, lo y coy. Mi chip mío, y guapamoy, mo parejo, mo que mo parece, etcétera, en qué lugar, en qué ubicación estás, ¿verdad? Así que la fidelidad al rey legítimo también se entendía como fidelidad al orden establecido por Dios. Yo soy fiel al rey, pero cuando justamente el rey está poniendo el orden, pero el orden que corresponde a la fidelidad con el orden que Dios quiere para el hombre, para la humanidad, para su creación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. No están allí contigo los sacerdotes, Sadoc, Abiatar. Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Queridos amigos, dentro de un contexto que nosotros le llamamos justamente el contexto cultural antropológico, decíamos que esa fidelidad al rey legítimo se entiende como una fidelidad al orden establecido por Dios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es para subrayar. El orden que nosotros ponemos en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestra familia, este orden que el rey, que el Tendotá pone en un lugar, obedece directamente al orden establecido por Dios. Por eso yo les estaba diciendo, ya lean, ya entender, ya estudian la ciudad de Dios, según San Agustín, la ciudad de Dios. Pepe Namina ya ve acá, ahí en internet, cuero mía BGK, la ciudad de Dios de Santo Agustín. Porque ahí te habla espectacular. Estamos en el año 400 después de Cristo. San Agustín, cuando va con años de ñañe, era muy negocio. Estamos más de 1600 años atrasados nosotros. Te hablaba que justamente este orden que nosotros tenemos que poner en la comunidad tiene que responder a qué cosa? Al orden de la naturaleza, al orden de la creación. No sé, más claro que esto el agua. ¿Entendiste? O sea, ¿cuál es el orden natural? ¿Cuál es el orden de la naturaleza? Ñandego entonces la yeya poina es al revés. Ñandego la yeya poina ña es ordena. O remondante yapun de pocane, umiango la desorden, ña desordena a la creación. No sé si es tan difícil entender esto, no sé si es tan difícil. O tenemos un corazón tan corrupto ante Dios, ¿verdad? Y ante la sociedad, ¿verdad? Lastimosamente. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, que este versículo 35, ¿verdad? Nos propone, ¿verdad? Este versículo es muy interesante porque le dice luego, allí tienes a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Todo lo que oiga en el palacio, díselo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Una de estas palabras claves, queridos amigos, es el shama, el oír, el escuchar. Todo lo que escuchas, todo lo que oyes. No es solo percibir sonidos, sino que escuchar con atención y obediencia. Escuchar con atención, es decir, reñamindo, anda, él era inventada, porque la pura huevo muchas veces es hindú, pero cualquier cosa, oye, él nos induye el contenido, lo esencial y lo fundamental. Yo puedo utilizar una palabra, pocané puedo utilizar, pero yo puedo decir pocané así, ¿verdad? Pero ñañamindo, algo del significado, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué es eso, verdad? O puedo decir tembiguay. Entonces, o sea, ¿qué implica verdaderamente esa palabra tembiguay? ¿Verdad? ¿Qué significa? Puedo decir, no sé, la palabra en castellano ya debe haber un poco alguna palabra títere. Entonces, ¿qué implica titiritero? ¿O qué implica los elementos que son, en el fondo, estos son signos, ¿verdad? Signos que al mismo tiempo nosotros podemos llamarle también simbología, ¿verdad? Porque detrás de esto, Peña en su huevo te está hablando mucho, pero para eso tenés que entender lo que hay detrás. A ver, vamos a explicar mejor. Si yo digo así, un dedo así te levanto, de enseguida, ok, nácore, o lo que sea, ¿verdad? No necesito que yo te diga, ok, nácore, de pesan de Japón, de ya de pijama. O sea, ¿qué explica? ¿Qué hay por debajo o por detrás? Ahora, si vas a mirar en el sentido simplemente del signo, así como, vas a decir, un dedo hacia arriba, no sé, levanta, que mueve así, 4 dedos que están hacia adentro, etc. Y punto. O sea, algunos se quedan con eso, ¿entiendes? Otro, el signo. Mira ya, a mañana ve la necuapunta, ¿se dan cuenta? Entonces, la simbología es esencial y fundamental porque es el lenguaje, pega la lenguaje. Nosotros nos comunicamos con lenguaje, todo es lenguaje, todo es lenguaje. O sea que el problema, había un gran filósofo que decía, el problema de la humanidad es el no entender o interpretar mal los lenguajes. Ahora se usa una palabra fuerte,
un símbolo, un signo. Pero vos podés interpretar, si sos cola de paja, entonces vas a interpretar de nambreo, le condena al otro. Y el otro oye popete, ¿por qué? Porque dice, sí, eso es cierto, ¿viste? La simbología. Entonces hay que ir a lo profundo. ¿Qué es lo que se comunica, queridos amigos? No, la palabra de Dios es espectacular. Y así cuando te dice Shema Israel, el escuchar, no es solo un sonido, sino que es el entender, es el obedecer, entrar y que pirebe ya de verdad. Implica entonces un discernimiento, porque vos tenés que entender lo que hay peña en su vive. Discernimiento, entender. Dios actúa a través de quienes saben escuchar con sabiduría y obedecer con prudencia. Saben escuchar con sabiduría y obedecer con prudencia. Hay otra palabra clave que es el nagad. Nagad quiere decir declarar, comunicar, anunciar. La repetado bebejina lleva aquí en Iguazú. Pea, remonsarambiana, recualcana, enterobetea lleva la rejecuabono al servicio del pueblo de la gente, ciertamente que va a ser un gran mensaje y una gran ayuda. Es un mensaje importante, ¿verdad? Porque en de rejotare comunicata, penderes en dúa, o penderemos a satare cualcata. Entonces transmitir muchas veces con responsabilidad profética te pide ciertamente. Ella ahí la rejotare inventa porque pea chismerío, ande y cuay. La realidad, operar es la simbología siempre y que a veña en su wipe y cuá, a pea la ñambo a sata o pea ya esta gina de ñatera pichacuera, ¿verdad? Y eso es lindo, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que de ñamindu uari cuágina. Incluso con una reflexión profunda algunas veces podemos equivocarnos, haya equivocado yo, ¿de dónde hay dioses? Pero la verdad, queridos amigos, debe ser comunicada fielmente. Hay una misión importante en transmitir lo que se ha recibido. Pero por nada que vea. Un sentido teológico es eso. Transmitir fielmente lo que se ha recibido. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. ¿No están allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oigas de la casa del rey, lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Bueno, Ñamañami Abe, después de mirar estas palabras dentro de su contexto bíblico, narrativo, histórico, cultural, antropológico, Ñamañami el sentido teológico, queridos amigos. Este texto muestra cómo Dios actúa, no solo en lo milagroso. Dios no actúa solo en lo milagroso, sino en la inteligencia humana. O sea, el gran milagro de Dios, queridos amigos, es nuestra capacidad de discernimiento. Yaipuru cual añade materia gris ya ñande. Yaipuru cual lleva peñande yara peñane apitu ome eva peñande. Ese es el gran milagro. Así también la inteligencia humana que nosotros tenemos es para poder después organizar, para ser fieles al Señor, es decir, a su creación, Ustedes saben que Dios tiene impreso aquí en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en la conciencia del hombre, la organización de su misma creación. Ñande yara, ñande acano pibeya, es decir, a través de nuestra inteligencia, nos da la posibilidad de organizar las cosas. Ñandego lastimosamente, ya güero sapucay colores, ya güero sapucay líderes, etcétera, etcétera. Y después ponemos a cualquier gente que tal vez, no sé, tendrán capacidad seguramente, pero no demuestran esta capacidad que justamente la palabra de Dios nos dice. La capacidad es, queridos amigos, de organizar, de hacer lo que se tiene que hacer. En ese sentido,
podemos decir, y a nosotros nos pueden llamar hasta de fariseos, a todos nosotros, a la humanidad le podemos llamar de fariseos. ¿Por qué? Porque ya recopongo las leyes, ya recopongo las constituciones, ya recopongo la organización de pecuatiave, ya recopaité. Entonces, como suele decir, el papel aguanta todo. Espectacular la llave. Ya se ve. ¿Para qué peña en su bebé mesa? ¿Para qué cosa llevo? ¿Para qué cosa? Menos lo que hemos escrito. ¿Entiendes? Entonces aquí, lo que falta, lo único, ¿sabe qué, queridos amigos? Alguien que se ponga las pilas, que se siente ahí y que diga y que tenga un equipo y dice, bueno, desde ahora vamos a hacer lo que dicen los papeles así como estamos, ¿entiendes? Eso no va. Vamos a poner a fulano y tal. Fulano llevó mal el marketing. Vamos a solucionar este problema. Voy a recorrer todo el país. Voy a esto, voy a aquello, voy a... Se llama a peala o se llega a ver. ¿Por qué? Y porque no hace falta ni decir tantas cosas que voy a esto, voy a... Hoy va manico escrito. Te va a agarrar, a ver, ¿qué es lo que tenemos escrito? A ver, ¿qué dice aquí esta institución? Va, es la constitución. Entonces, da el salario justo. Bueno, va. Entonces vas a mirar la economía. Pagar ahí a los proveedores. Bella, ¿entendiste? Bueno, a ver, venga, señor. Va, o falta añadir. Va, porque fulano monda, fulano grave, o otro lado y nada. ¿Viste? No hace falta, voy a recorrer, voy a esto. Yo digo, no sé, nos falta pico un dedito de cerebro, va, lo falta añadir. Pero esto es lo que aquí te está diciendo. Hey, ¿dónde? Organización y fidelidad. Organización y fidelidad. Eso le podemos llamar honestidad, si quieren ustedes la palabra para decir un poquitito más fuerte, ¿verdad? Bueno, veamos un poco las enseñanzas de este versículo, porque es espectacular. Dios actúa a través de los medios humanos. Dios actúa a través de los medios humanos. Ahí dice, no todo es milagroso. No todo. Entonces, queridos amigos, Dios viene y milagro. Dios guía, queridos amigos, el gran milagro que es aquí, el BIM, decían los hebreos en la Biblia, el BIM. Es decir, guía nuestras estrategias, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Queridos amigos, entonces nos hace falta ir a inventar y ahora vamos a escribir otro nuevo documento. Hoy inventamos el documento, bueno, hoy inventamos. Y allá ponte banani. Anda y por ahí ne tenía un magia, a ver, muy a ver. Cuánto ya te oye, bueno, sapuca, allá pota, nambre, muy tan or. Apela ñande oía y la periodista, cuera ñande oía la comunicador, cuera muchas veces ya informaba ahí. Entonces por fin ya voy a Paya, llevo que hay un nuevo nambrega, hay un nuevo esto, hay un nuevo aquello. Y entonces con el marketing, entonces ahora viene como para solucionar tal cosa hoy. Y después no pasa nada. Seguimos siempre con lo mismo. A ver acá, ¿qué te mandó a que sé? Dentro de poco pues quitan a la gente ahí, quitan, no sirve, hay que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que falta? Poner simplemente lo que está escrito, poner en práctica lo que está escrito, ¿verdad? Así de sencillo, así de sencillo. Segunda enseñanza, la fidelidad en lo oculto tiene valor ante Dios. La fidelidad en lo oculto tiene valor ante Dios. Sadoc y Abiatar no están en primera fila, pero su misión es crucial. Sadoc no están en primera fila. Ellos son los sacerdotes, ¿viste? Están detrás. Pero, sin embargo, tienen una misión crucial. Porque tienen que informar, tienen que ver, tienen que conocer, tienen que criticar, es decir, tienen que tener esa temperatura que tiene que mostrar. Ese es el termómetro. Entonces, de la termómetro, porque eres no, pero salan de 36 grados de temperatura. 37, que 38, imagina, acá no duro, imagina, que lleva tema, imagina, 30, que acá no duro, lleva. Tercera enseñanza es escuchar bien, es clave para discernir la voluntad de Dios. Escuchar bien. Porque eso también te está diciendo escuchar mal también. Como yo le dije anteriormente, una enseñanza añadiendo una palabrita, añadiendo palabra política, porque dijiste palabra política. Ese es un político, ese habla solo de política. No, mi hijo querido, ni entendí, va a ver la. Entonces, escuchar bien, seguir todo el discurso, procurar entender, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado esas cosas yo, verdad?
Entonces quiere decir que no tenemos, no sé si no tenemos un dedito de cerebro o ñande oíla, ñande añaina, entonces, o si no, ñande ruguay capi, no, yo vea. Entonces, cualquier cosa, es como ese enfermo, ese que está con un dolor. Pues piensan de, ay, y mandere, ay, porque es así, porque está ahí esa enfermedad. Entonces uno no puede decir nada, porque eres ya, o pomas así, ¿verdad? Bueno, y después, queridos amigos, esto, el Shema implica mucha atención, ¿verdad? Pero es una atención espiritual, porque espiritualmente hay que conocer. No es solamente una información, es información. Es entrar y conocer y saber profundamente qué hay por detrás. O si no, nosotros estamos utilizando, menos utilizamos esto que estamos hablando, que es el elemento religioso profundo desde la palabra de Dios. Nosotros seguramente que estamos utilizando entonces otros sistemas filosóficos maquiavélicos, o no sé, qué otros sistemas, puede ser también humanista, hay de todo, ¿verdad? Para no ser tan negativo. Pero si nosotros vamos a mirar el aspecto religioso, del aspecto de Dios, entonces aquí está concretamente la presentación de cómo tenemos que vivir. Una cuarta enseñanza es que la verdad debe ser transmitida con responsabilidad, queridos amigos. La responsabilidad es esencial, quiere decir que se diga tú y pe agregante algo más. Tena aipe a lo esencial por no que amombe u ayepa pe ni en su huevoña, namombe upay y se vea. Y eso nosotros sabemos muy bien, los periodistas, todo eso saben muy bien. Cuando estás informando toda la verdad o cuando estás informando una manera parcial o cuando al revés es una verdad así pero vos le cargas las tintas ¿por qué? Porque reñevende de reñevende hoy lo pagan de indepea equintepea ni que se me prensa equinte a ver muy va o se debe muy bon se o el otro yo puedo, todos los días, yo puedo. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta, esta es una gran desinformación. Entonces, por eso dice la verdad debe ser transmitida con responsabilidad. Se da cuenta que es entonces un responder a Dios al final, es decir, a tu propia conciencia. Y por último, queridos amigos, la iglesia figura, en este caso, aquí Abiatar, está con Sadoc, son los sacerdotes. Sostiene al pueblo en tiempos de crisis. La reflexión, incluso en medio de los conflictos políticos, siempre la mediación sacerdotal. Es decir, esa mediación de llevarnos hacia nuestro origen, vamos a decir así, hacia nuestro origen, es decir, a ese vínculo con Dios. Detrás de toda esta crisis y los problemas que nosotros estamos pasando, el sacerdote tiene que llevar y hacer pensar ¿qué es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros? Nuestro vínculo religioso, nuestra esencia, volver a preguntarnos quién es el hombre y qué es lo que Dios quiere de nosotros, de esta creación. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.